Mesa de análisis, usted nos pidió platicar sobre los abandonos de los bebés, de las bebés. Ahora, por supuesto, y de momento cuando surge información hacia nivel nacional, se reactivan los temas, ¿no? Abandonados al nacer, de la conmoción a la prevención. Usted nos pidió platicar este tema. Tenemos a dos invitados, uno por la vía telefónica, otro en la virtualidad, expertos en el tema. Antes de ello, esta cápsula que preparó Oliva Noticias para que entremos en el tema. Cada año, más de 100 casos de abandono infantil se registran en México, una cifra alarmante que es 4 veces mayor que en Estados Unidos. El pasado 11 de febrero, un bebé fue abandonado en calles de Tultitlán por su padre Lucio N., de 18 años, quien lo llevaba en una bolsa de plástico dentro de su mochila, luego de que su pareja y madre del menor, Diana N., de 21 años, lo parió fuera del hospital y se lo entregó para que se deshiciera de él. Este caso conmocionó a la población y puso sobre la mesa una realidad que atraviesan miles de familias. Es solo uno de los 1,341 menores de entre 1 y 5 años de edad, abandonados en México entre 2010 y 2025, según datos de la Secretaría de Salud. En 2023 se registraron 144 casos de abandono infantil, apenas por debajo de los 146 documentados en 2022. Entre el 2010 y 2016, el promedio anual era de 71 casos, pero a partir de 2017 y hasta 2023, la cifra aumentó a 120, lo que representa un incremento de 70%. Las entidades con mayor incidencia de abandonos son la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, concentrando el 65% de los casos. A pesar de que el abandono de menores está tipificado como delito en México, los casos siguen ocurriendo. Oliva Noticias. Bien, tenemos entonces invitados en la mesa, a través de la línea telefónica, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y Edgar Serral de Monreal, a través de la virtualidad de Skype, gerente nacional de desarrollo de programas Aldeas Infantiles SOS México. Y bueno, empezamos con Juan Martín, gusto en saludarte, te mando un fuerte abrazo, Juan Martín. A ver, ¿cuáles serían los factores a tu juicio para que los niños pierdan el cuidado parental, sean abandonados? Este caso, por supuesto, que trae el tema a colación, más aún en el contexto de que en México el abandono de menores está tipificado como delito, pero los casos continúan ocurriendo. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Pues mira, yo iniciaría un poco invitando a que lo deseable es que todos los niños y niñas que nacen en el mundo, y específicamente en México, pues sean deseados. Cuando esto no sucede hay varios factores, varios de ellos que ya hemos conversado a nivel nacional durante otros años y otros periodos cuando estos casos se han dado, y es la casi inexistente educación sexual integral que tenemos en México, que lleva a que, de acuerdo a datos oficiales, la mitad ahora de las personas adolescentes que inician su vida sexual en promedio a los 15 años, la mitad de ellos y ellas no tengan protección, de tal suerte que pueden enfrentar un embarazo no deseado. Segundo tema, claramente son las condiciones de precariedad que tenemos en el país, es focalizadas en personas jóvenes, que cada vez es mucho más difícil pues imaginar un proyecto de pareja o de familia como no lo imaginamos o no lo han vendido por las condiciones de precariedad. Y tercero, obviamente la ausencia de soportes institucionales para poder identificar estos embarazos de alto riesgo y obviamente que las personas, en este caso mujeres o madres, que enfrentan dificultades puedan tener recursos de apoyo. No solamente becas, me refiero a un programa mucho más amplio e integral que les permitan decidir sobre su embarazo, ya sea desde la interrupción o incluso la posible adopción de el bebé o la bebé después del alumbramiento. Así es que dejo esto un poco de inicio y obviamente es un tema complejo y que cada caso se tiene que analizar en su dimensión y no bajo una lógica pues de populismo punitivo o de viralidad en las redes sociales que lamentablemente es como se ha venido dando en el último tiempo. Cierro aquí. De acuerdo, absolutamente de acuerdo, Juan Martín. Fíjate que, y aquí aprovecho para preguntarle a Edgar Serralde. Edgar, ¿existe en realidad un incremento en la violencia contra la infancia, contra los menores, o solo es un tema de percepción por los casos que se viralizan, como este último? Es todo un tema, Edgar. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes. Alejandro, muchas gracias
por la invitación. Igualmente un fuerte abrazo, Juan Martín, es un gusto encontrarte por acá. Bueno, sí, realmente, para empezar, el tema de las infancias, de las niñeces, no es un tema de la agenda pública, ¿sí? No, los últimos años o los últimos sexenios no ha sido un tema prioritario para las autoridades y me atrevería a decir, Alejandro, digamos, para la sociedad civil en general. Entonces, por supuesto que cuando hay un evento como el de esta naturaleza que nos has convocado, pues se vuelve mediático y se vuelve el foco de atención. Entonces, sin embargo, los indicadores no nos mencionan o no nos refieren que la violencia en contra de niñas, de niños, de personas adolescentes, eso vaya en disminución, sino todo lo contrario y en general todas las violencias que sabemos que no vienen por separado muchas veces, ¿no? Entonces, es un tema que, como decía Juan Martín, pues se viene tocando de quienes venimos impulsando la promoción y la defensa de los derechos humanos y específicamente los derechos de las infancias y adolescencias, en que pues las cifras son terribles y seguimos sin visibilizarlo, ¿no? Es la fecha en la que todavía estamos impulsando para que no solamente queden acciones específicas en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que también se asigne presupuesto a lo que tiene que ver con todo el desarrollo integral y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues al menos para los próximos 6 años, ¿no? Sí, fíjate, Edgar, y aquí la gente está preguntando porque ya entrando en temas legislativos, ¿no? Comentamos que el abandono de menores está tipificado como delito en México. ¿Cuáles son las penas o qué conoces al respecto sobre este asunto, Juan Martín, por favor? Sí, mira, el marco legislativo en nuestro país tiene varias posibilidades según los casos. Está el concepto de abandono de persona y este tiene agravantes dependiendo, por ejemplo, si fuera un adulto mayor, una persona con discapacidad o un bebé. Obviamente esto es el tipo penal que se tiene que emprender para la investigación de la Fiscalía. Ya le corresponderá al Poder Judicial, de acuerdo a cómo se presenten las pruebas y el análisis del caso y el contexto, determinar qué sucede. En el caso que se ha hecho viral de manera reciente, yo digo que es un poco mi opinión, sin conocer con detalle el expediente, pero creo que la Fiscalía se excedió porque aun cuando el tipo penal lo permite en términos de abandono de persona, optaron por iniciar el procedimiento contra estos dos jóvenes como tentativa, pero como homicidio en grado de tentativa. Es decir, aquí se incrementan las penas en caso de que esto sea. Pero irónicamente, aunque esto para la gente en redes sociales sea buena noticia, porque es la famosa frase de todo el peso de la ley, es difícil de sustentar este tema ante el sistema judicial y con alta probabilidad se caiga el caso, ¿no? No quiere decir que esté promoviendo la impunidad, quiero decir que el exceso, en este caso de una respuesta populista de parte de la autoridad del Estado de México, sin todos los elementos, puede no ser bueno para este caso y particularmente colocaría aquí que la buena noticia que estamos perdiendo de vista y que hay que, creo, desde el punto de vista que hay que colocar, es que el niño de 5 meses sobrevivió y que además de estar vivo, tiene a un papá y una mamá, son esos los que tienen. Corresponderá a las autoridades identificar si tienen las condiciones y características para poder acompañar a su hijo en esas condiciones, pero además tiene una familia extensa. La abuela paterna ya solicitó la custodia temporal y el derecho internacional y las leyes en México establece que este pequeño tiene la posibilidad de quedarse en su entorno familiar hasta 4º grado. No podría ir a una institución ni ser puesto en lista de adopciones ni nada por el estilo, porque, reitero, tiene una familia y que, de acuerdo a la edad, recién cumplido los 18 de este jovencito y la otra chica de 21 años con un bebé y ambos con una condición de precariedad, se tiene que analizar el caso para evitar que el populismo punitivo y el algoritmo del odio sea lo que defina a la Fiscalía o al Poder Judicial, sino la prioridad de este pequeño que está vivo y que, insisto, tiene sus papás. Más allá de que los escogió o no, los tiene y tendríamos que, como Estado, dar una respuesta pues apropiada para ese niño.
Fíjate, Edgar Serralde, gerente nacional de desarrollo de programas Aldeas Infantiles SOS México, pregunta a la gente y en buena sintonía con lo que está comentando justamente Juan Martín, ¿consideras que hace falta endurecer las penas por abandono infantil en nuestro país? Bueno, aprovechando también la perspectiva que Juan Martín, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él comenta. Eh, yo considero principalmente, al menos tomando como referencia este caso, eh, que sí necesitamos tener un enfoque basado en los derechos, una perspectiva de derechos del recién nacido, en este caso de los papás que son personas muy jóvenes ambos, y, y en esta gestión del caso a caso, ¿no? De ver todos los elementos y todo el contexto de lo que puede llevar a una persona adolescente pues a llevar a cabo este hecho de abandonar a su hijo como sucedió. Yo no estoy muy a favor del endurecimiento de las penas, ¿no? Siempre la apuesta, aunque esto sea un discurso ya muy trillado, pero en la realidad es que sigue sin suceder, que reforcemos en los aspectos preventivos, ¿no? Entonces, ya Juan Martín hablaba al principio de la falta de la educación integral en la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Yo sumaría también cuál es el acceso a la salud, pero no solamente a la salud física, sino también a la salud mental y a la salud psicológica. Entonces, ¿cuál es este trabajo que estamos haciendo desde el nacimiento, ¿no? Por supuesto, y las edades tempranas y en la adolescencia hacia mi proyecto de vida o hacia lo que yo quiero como niño, como niña, como adolescente, y qué tanto se me está tomando en cuenta, qué tanto yo puedo participar y puedo ser protagonista también de mi propia vida, ¿no? Entonces, yo considero que hay varios elementos que en vez del endurecimiento, también tendríamos que revisar este enfoque preventivo, en qué es en lo que nos está faltando, qué tendríamos que fortalecer a nivel general en las infancias, en las adolescencias, en las familias, en la sociedad como tal, porque finalmente también eh, el, el, el tejido social desde hace un tiempo y se ha venido agudizando sigue roto. Entonces necesitamos ir recuperándolo, pero también qué es lo que está pasando con quienes vienen detrás, cómo lo estamos previniendo, cómo estamos proviendo a las niñas, a niños, adolescentes para este desarrollo de habilidades, ¿no? En su educación integral, en su salud mental, eh, y en general, ¿no? Entonces, me parece que eso lo haría y lo seguimos poniendo sobre la mesa porque finalmente no vemos un impacto o algo que se dé la vuelta a esa pirámide para invertir más en la prevención en vez de rehabilitar. Y nada más rápidamente, sí rescatar mucho lo que comenta Juan Martín en el foco entonces en que el niño está con vida y cuáles son las alternativas. Afortunadamente, al parecer, pareciera que él no tendrá que ser desligado ni sacado de su familia de origen, ¿no? Y eso también es muy importante. Sí, y fíjate, no, Juan Martín, y aquí caemos, aprovechando lo que comenta Edgar, aquí caemos en los temas ya de educación sexual, ¿no? Que son insoslayables, por supuesto, bajo este asunto en nuestro país. Ya nos quedan 5 minutos para acabar, la verdad es que el tiempo vuela, pero te pregunto, Juan Martín, ¿hacen falta políticas de prevención, consideras, o apoyo a madres en situación vulnerable, o incluso qué tan eficientes, si quieres, considerar los servicios de educación sexual en el país para este tipo de temas, Juan Martín? Sí, mira, yo creo que lamentablemente tenemos un marco normativo muy avanzado, tenemos instituciones y programas curriculares, pero no se cumplen. Y hay muchas explicaciones, mencionaré algunas. La primera es que no hemos logrado un cambio cultural en el sistema educativo. Los maestros y las maestras siguen negándose y resistiéndose a la cultura de derechos humanos y la educación sexual integral por sus prejuicios y no cumpliendo obviamente con su obligación institucional. Por otra parte, el sistema de salud y la Secretaría de Educación Pública están desarticulados en este y en todos los temas. Y debería de haber sinergia porque están vinculados los temas.
Y tercero, lamentablemente las familias, como consecuencia de esta ausencia de Estado y de educación sexual integral para toda la población, sigue teniendo miedo, particularmente pensando en que hablar de sexualidad es como si les estuviéramos poniendo una película pornográfica, y es exactamente todo lo contrario. La sexualidad es el respeto a la dignidad de tu cuerpo y que nadie te lastime ni te toque, y comprender las cosas básicas. Y esto, si no lo hacemos, tiene impactos muy graves por el tema del abuso y la violencia sexual que crecen en este país, precisamente por la ausencia de la educación sexual integral, además, por supuesto, de estos embarazos no deseados y casos tan lamentables como el abandono de pequeños. Pues ya prácticamente para irnos, Edgar Serralde, ¿con qué nos podemos ir? ¿Con qué mensaje final? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues yo creo que hay que hacer énfasis en los posibles situaciones o motivos que nos llevan al abandono, ¿no? Ya tú lo preguntabas con Juan Martín al principio, además de los que él estaba comentando también, yo integraría algunos que en los últimos años, al menos por las investigaciones que hemos hecho desde Aldeas Infantiles SOS, integraría los trastornos de salud mental, por eso la importancia de hablar de la salud mental, la salud psicológica, no solamente porque sea un tema que ahora está siendo muy recurrente o muy nombrado, pero pues finalmente es algo necesario. El consumo también de sustancias psicoactivas, ¿no? La discapacidad también que se puede dar por parte de quien cuida. Entonces, es ahí en donde el foco de atención tenemos que hacerlo hacia esas razones, hacia esos motivos, y que finalmente en su gran mayoría pues podríamos haber evitado este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay alternativas, ¿no? También desde la sociedad civil, de propuestas hacia ese trabajo. Entonces, nos falta mucho por hacer, seguir haciendo en alianza el trabajo, seguir insistiendo. Entonces, creo que, como bien decía Juan Martín, la política en las leyes se ha avanzado mucho, pero deja mucho que desear en su reglamentación y la implementación de programas con evidencias. Creo que eso también es clave. Necesitamos mostrar resultados y en eso creo que todavía hace falta reforzar mucho. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, muchas gracias. Y Edgar Serralde Monreal, gerente nacional de desarrollo de programas Aldeas Infantiles SOS México. Gracias a los dos, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes, un abrazo. Gentil, de verdad, que nos hayan acompañado en esta mesa de trabajo.